Vamos a compartir. ¿Cómo anduvieron en el examen? Bastante Bien, bien. por suerte. Ya les pongo la filmina. Un segundito. Bien. Ahora sí, esto lo ven todos. Sí, profe. Habíamos visto force, magnitud vectorial, ¿sí? Representado por un vector. Hola. Ahora sí. Voy a poner esto más cerca. Bien. Habíamos visto entonces las cuatro partes del... A ver. Ahora, sí. Si no me escucho, como con un eco. Sí, tengo. A ver ahí. Bien, ¿se acuerdan de esto cuando las fuerzas son concurrentes y no concurrentes? Sí, profe. Bien, cuando están en la misma línea de acción y se juntan en un punto, como el que estamos viendo, tenemos dos fuerzas. Una estira el hombrecito 1, la otra es la fuerza 2, el hombre 2. Sus dos líneas de acción se unen en un punto. ¿Sí? ¿Ustedes escuchan con eco también? Sí, profe, con bastante eco. Bastante eco ahí, ¿no? Sí, profe. A ver, un segundito. Sí. Para mí que es el que tiene el micrófono prendido, A ver, el iPhone Marce. ¿qué hago con eso? ¿Usted no tiene micrófono en la computadora? No, no me está funcionando. Por eso Entonces, hablo por el mic y veo por la no sé. entonces apague el micrófono de la computadora, apague el micrófono y y deje prendido el del celular. Ahí no va a haber eco. Bien. Ahora, mejor. Ahí está.
Tiene su vuelta la tecnología. ¿Ahora sí me escuchan bien? De Sí, primera. profe. Sí, profe. Sí, hay mucho mejor. Sí, re bien. Ahora sí. Bien. Habíamos visto las fuerzas concurrentes entonces. Las fuerzas no concurrentes, ¿qué sería entonces unas fuerzas no concurrentes? Quiere decir que estas fuerzas no se cruzan sus líneas de acción o la línea de la dirección en ningún punto, ¿sí? Serían paralelas, serían dos rectas paralelas, o también llamadas colineales, ¿sí? ¿Alguien me habla? Entonces yo les escucho por el micrófono del celu, a ver cómo anda, si funciona bien. No sé, ahí sí me escucha, profe. Sí, perfecto. Dale. Sí, se escucha por el celu, así que hablen fuerte. Bien, entonces, dijimos que concurrentes se unen en un punto, no concurrentes son paralelas, ¿sí? O también llamadas colineales. ¿Por qué les destaco por ahí las palabras? Porque son importantes recordar, porque en las preguntas le pueden preguntar si son paralelas o le pueden poner colineales y son seudónimos, ¿sí? Es importante que lo vean. Igual lo van a volver a ver, pero es importante destacar esto, ¿está? Sobre todo aquellos que nunca vieron fuerzas en el secundario. Entonces, dos tipos de fuerzas paralelas. Sabemos que pueden tener el mismo sentido. Por ejemplo, en este ejemplo que estamos viendo, el carro es estirado en un primer momento desde su punto de acción por la fuerza del animal, ¿sí? En este caso lo llama F2. Y a su vez existe otra fuerza que está en la misma dirección, sobre la misma línea de acción, sobre el mismo punto de aplicación y de sentido igual, de igual sentido, ¿sí? Que es la fuerza 1. ¿Se entiende eso? Son colineales, son paralelas. Y en los sistemas de fuerza vamos a empezar a conversar en un lenguaje técnico diciendo que esto es un sistema de fuerzas y lo que vamos a hacer es combinar ambas fuerzas. ¿Qué significa combinar? Combinar significa sumar. O también otra palabra que se usa es combinación, ¿sí? Combinación. Qué feo que escribió. Bueno. ¿Se entendió eso? La combinación de fuerzas, entonces, es una suma de fuerzas. Les hago una preguntita bastante lógica. Si estas dos fuerzas, acá como lo estamos viendo, para mover esta carga, ¿sí? Tenemos la fuerza del animal, del caballito, que sabemos que es mayor que la del hombrecito. Mi pregunta es, ¿esta carga se va a mover más fácilmente o menos fácil cuando el hombre empuja, cuando aparece la fuerza 1? Vamos a tener la fuerza 1 sumada a la fuerza 2. ¿Puede repetir, ¿Sí? profe, lo que dijo? Perdón. Claro. La pregunta es la siguiente. El animalito lo estira con una fuerza 2, que tiene un módulo que, como ustedes saben, representa la intensidad de la fuerza. Cuando le sumo o combino la fuerza 1, esta carga se va a mover más fácilmente o menos fácilmente, o más difícil. Esa es la Más fácil. pregunta. Más fácilmente.
sabemos que es una suma, ¿sí? ¿Correcto? Ahora bien, ¿qué pasa? Esto pasa cuando son las fuerzas de igual sentido. Las dos tienen, la fuerza 1 y la fuerza 2 tienen igual sentido. ¿Qué ocurre si la fuerza 1 ahora es en sentido contrario? Es decir, sigue siendo colineal, pero de sentido contrario, ¿sí? Supongamos que la figura del hombrecito sea que lo está estirando, ¿sí? O lo quiere frenar, porque el caballo quiere ir para aquel lado, quiere subir la colina, y el hombrecito lo está atajando para frenarlo, ¿sí? Entonces va a ser colineal, porque está sobre la misma línea de acción, ¿sí? Pero de sentido contrario. Mi pregunta es, ¿va a ser más fácil mover la carga o menos fácil? Menos fácil. Menos. ¿Sigue siendo una suma? Sí, sigue siendo una suma. Sigue siendo una combinación de fuerzas, con la única diferencia es que esta fuerza es negativa, ¿sí? La ponemos de sentido contrario a esta otra, a la fuerza 2. Por lo tanto, la suma de estas dos en realidad va a ser una resta. ¿Está? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende el concepto, el significado? Sí, profe. Bien. Lo vamos a ver más adelante, pero ya que estábamos en este ejemplo que está muy lindo, quería saber si lo entendían a eso. Bien, seguimos avanzando. Habíamos visto varias fuerzas que actúan sobre un mismo cuerpo físico. A eso se denomina sistema de fuerzas, ¿sí? Esa es la definición. Definición de sistema de fuerzas. Varias fuerzas actúan al mismo tiempo sobre un cuerpo físico. Si existe más de una fuerza, tenemos un sistema de fuerzas. Entonces, siempre va a ser dos o más fuerzas sobre el mismo cuerpo físico, llamamos sistema de fuerzas, ¿sí? Habíamos dicho de que en la realidad casi todas las cosas son sistemas de fuerzas, ¿sí? Por ejemplo, lo que vimos en el puente, en los tensores del puente, en el peso, en la resistencia. ¿Se acuerdan del principio de acción y reacción? En este otro sentido, todos tienen en este punto. En este otro punto, al lado del puente o en el pilote, existe otro sistema de fuerzas. Sobre cada uno de los tensores existe otro sistema de fuerzas. ¿Eso se entiende? Sí, Y a cada una de esas fuerzas que actúan sobre todo el sistema se la denomina componente. ¿Está? De ahí tiene sentido hablar de lo que se llama composición de fuerzas, que es lo que estábamos viendo en el caso del carro, ¿sí? Es sumar todas las fuerzas que actúan en ese sistema de fuerzas, todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo físico. ¿Está? La sumatoria, la sumatoria de las fuerzas, del total de fuerzas, se va a conocer como resultante, y es la R mayúscula, ¿sí? Ese nombre es importante, es otra definición. Entonces tenemos la primera definición, sistema de fuerzas, que es, ¿cómo se llaman cada una? Se llaman componentes, y la suma, perdón, la composición de fuerzas, ¿cuál es su definición? Es la suma de todas las fuerzas del sistema, y la suma total se va a denominar resultante, con la R mayúscula. ¿Estamos hasta ahí? sí, profe. Bien, buenísimo. Me gustó el pizarroncito, poder escribir así.
Bien. La pregunta es ahora, uno de los grandes temas, es cómo calcular la resultante de un sistema. Les voy a contar para qué sirve esto. Los sistemas de fuerza, como dije, están en la vida real sobre todos los objetos físicos, sobre todos los cuerpos materiales, ¿sí? Sobre todo, o pasa en la parte biológica, de nuevo yéndonos a la parte biológica, que es para lo cual ustedes estudian física, todos los músculos, tendones y huesos son sistemas de fuerza. Eso se puede ver, o sea, se lo pueden imaginar, digamos. Cada músculo es una fuerza que actúa, cada punto de los huesos donde está inserto el músculo es un sistema de fuerza. Eso lo tienen más o menos visualizado, lo que significa eso. Se lo imaginan al menos, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa es generar la combinación, es decir, la suma de las fuerzas, y obtener el resultado final. ¿Cuál es el resultado final de la suma de las fuerzas de un sistema? El total se llama resultante. Es esta R mayúscula que está acá. ¿Y por qué nos interesa? Porque la resultante nos va a decir hacia dónde, con qué intensidad y con qué dirección se va a mover todo el sistema sobre el cual está aplicado esta combinación o este sistema de fuerzas. ¿Está? Les hago una pregunta. A ver, usemos la lógica. Si tenemos un sistema de fuerzas y la resultante es igual a cero, ¿qué significa o qué podemos pensar sobre ese cuerpo físico? ¿Qué le está ocurriendo? ¿Qué le pasa? Es como una pregunta de las de Guido Casca, de los escalones. Si el conjunto del sistema de fuerzas, la resultante, es igual a cero o es nula, ¿qué le está ocurriendo a ese cuerpo físico? ¿Está inmóvil? Está exactamente inmóvil. Exacto, muy bien. Es algo lógico, ¿sí? Si entendemos esta lógica, podemos entender todos los sistemas de fuerzas. Bien, ahora pasemos a la parte pura y dura de matemática, que es cómo calcular la resultante. La resultante se calcula por el método del paralelogramo, ¿está? Que nos indica así la definición. Si tenemos dos fuerzas aplicadas sobre un mismo punto, es decir, esas fuerzas son concurrentes, podemos calcular su resultante aplicando el método del paralelogramo, que consiste en trazar una paralela a cada una de las fuerzas. Esta es paralela a la fuerza 2, la podemos llamar F2', ¿sí? Y una paralela a la segunda fuerza, o la fuerza 1, la vamos a llamar fuerza 1', ¿sí? Con lo cual, en la intersección va a quedar conformado un paralelogramo, ¿sí? ¿Se ve el paralelogramo? ¿Lo ven todos? Es una figura geométrica de 4 lados, ¿sí? Sí, Donde la diagonal de la misma comienza en el punto de aplicación o el punto de inicio de las fuerzas y su módulo es igual a la resultante, indicándonos la dirección y el sentido. ¿Está? Es un método geométrico. ¿Se entiende esto? sí, profe, entiendo yo. Bien. Lo pueden ver, esto es un ángulo, si vemos el ángulo entre la fuerza 1 y la fuerza 2, vamos a llamarlo ángulo alfa. Este ángulo, ¿de qué tipo es? ¿Agudo
obtuso, ángulo recto. ¿Les suena eso? ¿Saben de lo que hablo? Agudo, creo que era. Esto es agudo. En este caso, fíjense este ángulo alfa. Este ángulo alfa es mayor a 90 grados. Por lo tanto, es un ángulo obtuso, ¿sí? De nuevo, tracemos una paralela a cada fuerza. Trazamos a la fuerza 1, una paralela. A la fuerza 2, acá está la fuerza 2, una paralela. Queda conformado el paralelogramo. ¿Lo ven? La diagonal de ese paralelogramo, uy, qué feo. La diagonal de ese paralelogramo, que está acá hermosamente dibujado en color negro, es la resultante. ¿Correcto? Veamos acá otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Este ángulo, ¿de qué tipo es? ¿Ven entre la fuerza 1 y la fuerza 2? Sí. ¿Agudo, recto o obtuso? Agudo. Agudo. ¿Cómo es la resultante? ¿Es mayor o menor a la fuerza 1 y 2? Mayor. Mayor. ¿Cómo puedo afirmar de que la resultante es mayor? ¿Cómo puedo decir de que es mayor la resultante de un conjunto de fuerzas F1 y F2? ¿En qué te basás para decir que es mayor? Por la medida de las flechas. Por la medida de la flecha. Excelente respuesta. Así es. La medida de la flecha nos indica que esta resultante, evidentemente, al ser una flecha más grande que la F1 y que la flecha F2, tiene mayor módulo. Vamos a ver de que la resultante de los ángulos, de los sistemas de fuerza de ángulos agudos, siempre da una resultante de mayor valor que sus fuerzas combinadas, ¿sí? Cuando es de 90 grados, es de mayor valor también, perdón, y las de ángulo obtuso son de menor valor, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Bien. Sí. ¿Se entendió cómo calcular la resultante? ¿Cómo dibujarla? Si estuviéramos en un pizarrón y en vivo e indirecto, ya les hago dibujar 2 o 3 veces la resultante y con eso no se la olviden más. Entonces, bueno, acá tenemos la filmina del cálculo. Tenemos dos fuerzas, F1 y F2, F1 y F2, ambas concurrentes en el punto cero. Lo que hacemos es trazar dos paralelas, una paralela a la F2, una paralela a F1, donde se unen, se forma el paralelogramo, y una vez formado el paralelogramo, su diagonal, a partir del punto de inicio del sistema de fuerzas, también llamado punto O, obtendremos la resultante. ¿Sí? Acá falta la R, la resultante, que es igual a la suma de las dos fuerzas. ¿Se entendió esto? Sí, Volvemos a profe. aclarar que cuando hablamos de suma, que en combinación de fuerzas, siempre hablamos de suma. Pero ¿qué ocurre? Nunca hablamos de resta, tampoco hablamos de multiplicación y división, siempre suma. Al decir combinación, decimos suma. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces las fuerzas tienen distintos sentidos.
Por lo tanto, la suma se va a transformar en una resta, como en este caso. ¿Sí? Tengo la fuerza 2, a la cual le sumo una fuerza 1 negativa, porque va de sentido contrario. Por lo tanto, la resultante va a ser la suma algebraica de estas dos fuerzas. ¿Sí? Es F2 menos F1. ¿Se entendió eso? Bien. Sí, profe. Bien. Avancemos con las fuerzas. Espera. Busquemos la otra filmina. Bien. Ahí estamos. Lo ven todos. Entonces creo que fuerza lo tenemos bastante visto y es importante por lo que viene ahora. Vimos fuerza, ¿sí? Lo tienen más o menos visto entonces a fuerza, por lo menos ya me escucharon varias veces hablar sobre fuerzas. Sí, profe. Vamos a hablar ahora de lo que se denomina en física máquinas, ¿sí? Todas estas definiciones en física, nosotros utilizamos la palabra máquinas, utilizamos las palabras sistema, la palabra componentes, pero en física tienen una definición exacta y precisa, que es la que vimos en los temas anteriores. No son aleatorias las palabras, ¿sí? No son solamente coloquiales, sino que cada una tiene una definición. Entonces por ahí, al repasar o ahora al estudiar, al volver a ver las filminas, es importante que se anoten en su cuadernito cada una de estas palabras y sus definiciones. No hace falta que las escriban, con que las lean, pero sepan de que cada una de estas palabras que parecen aleatorias tienen una definición exacta en física, ¿sí? A las máquinas las definimos como dispositivos inventados por el hombre, pero que están destinadas a modificar la intensidad o dirección de una fuerza. Eso es importante, ¿sí? Para eso están hechos las máquinas inventadas por el hombre, están destinadas a cambiar la dirección de la fuerza o cambiar la intensidad, ¿sí? Ahí estamos. ¿Qué tipos de máquina existen? Componentes. Entonces, tipos de máquinas simples y compuestas. ¿Cuáles son las simples? Son aquellas máquinas que no pueden ser separadas en sus partes. Y las compuestas son aquellas que tienen dos o más máquinas simples. Son la unión de cada una de las máquinas simples, la unión va a dar una máquina compuesta. ¿Sí? Una máquina simple es una palanca. De nuevo, es una definición física. Ustedes se imaginan la palanca de algo, pero este nombre es una definición física específica. La vamos a ver a continuación. Un ejemplo de una máquina compuesta es un aparejo. De nuevo, es otra definición. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sigamos viendo definiciones y ahora después lo explicamos. Bueno, esto es
la, la filmina graciosa. Y vamos a ver los tipos de máquinas simples. ¿Qué tipos de máquinas simples? Y esto me interesa. Las palancas, las poleas y el plano inclinado. Son tres tipos de máquinas simples. ¿Está? Que las vamos a estudiar a todas. Bien. Empecemos por las palancas. De nuevo, tenemos una definición física específica. Este color no me gusta. A ver, ¿tengo otro color? No. Bueno, no sé dónde se cambian los colores, no importa. La definición de palanca es un tipo de máquina simple. Son barras rígidas que están movilizadas alrededor de un punto fijo y sirven para desplazar un peso por medio de una fuerza. ¿Está? Así como está la definición. ¿Qué definición más rara? ¿Qué cantidad de cosas? ¿Cómo me voy a memorizar esto? Lo van a memorizar porque lo van a ver, lo vamos a ver a continuación. Lo importante acá es saber que hay tres palabras claves. Uno es el llamado punto fijo, el otro es la fuerza y el otro es el peso. ¿Sí? Veamos. ¿Todos me van siguiendo hasta ahí? Profe, ¿podría volver un segundito a la filmina anterior, por favor? Copio algo ¿No? más y... Igual esto se los va a pasar, Matías, pero bueno, no hay problema. A ver si es esta. Ahí. Palancas. Palanca, definición. Y las palabras claves, las tres palabras claves. Punto fijo, fuerza y peso. ¿Tá? De nuevo, ¿qué es una palanca? Yo lo tengo acá anotado en mi cuadernito. Tengo nada más que máquinas dividido en simple y compuesto. De las simples, tengo tres funciones, ¿sí? Tengo máquina, que se divide en simple y en compuestas. Las simples, hay tres ejemplos que vamos a ver. Palanca, polea y plano inclinado. La palanca, tengo la definición, que es la que está acá, y tiene sus tres partes. El punto fijo, la fuerza y el peso. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Cómo lo tienen que dibujar en su cuaderno, hacer el resumen y después lo leen de la filmina y ya se va a quedar? Más la clase que van a ver después, más la repasada, pero están de sobres. Para lo que es física para este nivel, de sobre. ¿Estamos hasta ahí? ¿Lo pudieron copiar? Gracias, profe. Seguimos. ¿Cuántas partes tiene una palanca? La palanca, ¿qué es? Visualicémoslo. Pasemos de la física a la realidad, que es lo importante. Toda la física es real. Acuérdense lo que son los modelos. Tomábamos la realidad, la simplificábamos, lo aislábamos de su universo para poder estudiarlo. Eso hacemos en física. ¿Cuál es el ejemplo real de una palanca? El sube y baja. La palanca es la barra que usamos para mover esta piedra, ¿sí? Y está constituida entonces por las tres partes. Si lo esquematizamos, acá vamos a ver el esquema. Esto sería real, una piedra, un punto de apoyo, la barra
y la fuerza aplicada, ¿sí? Si lo esquematizamos, lo vamos a ver de la siguiente manera. Tenemos el punto de apoyo, la barra, esto que aparece marcado como R, que es el peso. ¿Por qué lo llama R? ¿Por qué le anota la letra R? Parece resultante, ¿no? Porque es la resistencia. Es la fuerza que queremos vencer o el trabajo que queremos realizar. Se denota con la letra R. El otro punto se llama punto de apoyo. Y lo otro es, la otra parte de la palanca es la potencia. Está acá, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Esto lo vamos a ver después. Veamos estas partes primero. Espérenme que no sé qué le pasó a esto. Ahí. Este dibujo es la realidad, digamos, ¿sí? Punto de apoyo. La resistencia o el peso y la fuerza que se ejerce, ¿sí? ¿Se entiende? Y acá está la barra rígida y el punto de apoyo. ¿Estamos con las partes? Sí, profe. ¿Esta frase la escucharon alguna vez? Dame un punto de apoyo y moveré al mundo. ¿Les suena de algún lado? No lo escuché. No, profe. ¿Nunca la escucharon? No importa, lo dijo un filósofo griego. Esto es lo que quiero que sepan. Punto de apoyo, resistencia y fuerza. ¿Ven que hay una letra acá? Una letra N. ¿Qué significa esta letra N? Newton, ¿o no? Correcto. ¿Por qué Newton? ¿Qué es el Newton? Porque él, ¿cómo se expresa la fuerza? ¿Qué es? Perdón, no escuché. La magnitud que se expresa la fuerza. Exactamente. Les hago una pregunta. Ustedes que ya están bastante avanzados en física, ¿en qué sistema se encuentra escrito, en qué sistema de medición de fuerzas se encuentra escrito el Newton? MKS. Y si yo lo tuviera que traducir al CGS, ¿cómo se llamaría? En lugar de poner la N, ¿qué escribiría ahí? ¿No sería Dina, Column? Ah, Sería sí, Dina. Dina. Dina, ¿sí? Son las dos que vimos. ¿Está? ¿Se entendió eso? Bien. Continuemos. De nuevo, las partes de la palanca. Tenemos la fuerza, que se aplica en este punto, que era el hombrecito que estaba empujando, punto de apoyo, y acá la piedra, ¿sí? Donde está la resistencia. ¿Correcto? Ahora vamos a definir la distancia que existe entre la fuerza aplicada y el punto de apoyo. A este sistema, a esta longitud, se lo denomina brazo
de potencia, ¿sí? BP. Y la distancia que existe entre el punto de apoyo y el peso, en este caso la piedra o el planeta o lo que quieran que esté acá, se denomina brazo de resistencia. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ustedes que saben mucho de física, ¿me pueden decir en qué unidades está expresado el brazo de fuerza? Les pregunto de otra manera, ¿el brazo de fuerza o el brazo de potencia y el brazo de resistencia, en qué magnitudes está expresado? En Fíjense lo que estoy centímetros. diciendo. Si yo les digo magnitudes, no es lo mismo que sistema, ¿sí? En centímetros, muy bien. ¿Se entendió eso? Esto es una longitud, es una distancia, ¿sí? ¿Se entendió eso? ¿Les puedo complicar un poquito más la cosa? Les voy a contar un concepto que no aparece acá, pero que es importante por ahí para entender la palanca. ¿Para qué quiere una palanca? ¿Para qué el ser humano inventó la palanca? La palanca es una máquina simple, ¿correcto? ¿Me siguen hasta ahí? Eso lo habíamos visto. Sí. ¿Para qué es una máquina simple? ¿Para qué está hecha? Según la definición que habíamos visto. Está hecha para esto. Está destinada a modificar la intensidad o la dirección de una fuerza. ¿Está? Sirve para eso. Y por eso les dije, acuérdense la definición, pero la vamos a volver a ver, que es ahora. ¿Sí? Entonces, esta máquina simple, tan simple, sirve para eso. Para modificar la intensidad o la dirección de una fuerza. ¿Qué hacen estas máquinas? Nos hacen un trabajo. Les voy a dar el concepto de trabajo, que se denota con la letra W, y es igual a la fuerza aplicada multiplicado por la distancia. ¿Está? Esto es trabajo en física. Acuérdense que en física cada cosa, cada definición tiene su fórmula, ¿sí? El trabajo es igual a la fuerza por la distancia. De la misma manera que la fuerza es igual a qué. ¿Alguien me puede decir a qué es igual fuerza en física? La fórmula nomás, no la definición. Es más, la definición es exactamente igual a la fórmula. ¿Alguien se Masa acuerda? por aceleración. Masa por aceleración. ¿Está? Esto quiero que se acuerden. No lo vamos a ver, no es parte del programa qué es trabajo en fuerza. Pero es importante, ¿por qué? Porque esta máquina sirve para hacer un trabajo. Por lo tanto, esta fuerza por la distancia es lo mismo que decir fuerza en Newton, esta fuerza, F, por VP. Esto es una distancia, ¿sí? BP, brazo, potencia, es una distancia. ¿Se entiende eso? Y esto es igual a fuerza, a resistencia, por el brazo de resistencia. Esto es nada más que la aplicación de la fórmula de trabajo, ¿sí? Si ambos trabajos están igualados, esto es una ecuación, porque tiene un signo igual. Si están igualados, ¿qué va a ocurrir con este sistema, con esta piedra? ¿Qué me pueden decir que le va a ocurrir?
si están igualados el trabajo de este lado al trabajo de este lado. Estos dos trabajos están igualados. ¿Qué me pueden decir de esta piedra? Algo con respecto a un equilibrio, ¿puede ser, profe? No va a haber Es un resistencia. equilibrio. Está en equilibrio, exactamente. ¿Y eso qué significaría en la vida real? Si yo le pongo el punto de apoyo, meto la piedra de aquel lado y empujo de este lado con mis fuerzas, pero estoy haciendo el mismo trabajo, hay un equilibrio. ¿Qué significa en la vida real? Digámoslo fácil, ¿la piedra se mueve o no se mueve? ¿Me funciona mi máquina o no me funciona? Esa es la pregunta. ¿Qué piensan ustedes? Y no va a funcionar. ¿Está en equilibrio? ¿No se va a mover? Va a estar ¿Sí? como balanceado. Exacto. ¿Está? ¿Copiaron esa definición de trabajo, fuerza por distancia? Sí, Sigamos sí. bien. 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 ¿Por qué es importante esto? Todos los sistemas del cuerpo dijimos que son sistemas de fuerzas, ¿sí? Estos sistemas de fuerzas son reales. Nosotros los vemos esquematizados de esta manera, como lo ven acá, pero son reales. Es un músculo, es un hueso, tiene un punto de apoyo, tiene una resistencia, acá tiene una pelotita, tiene un peso que quiero mover, la bolsa de compras, ¿sí? Se lo imaginan, digamos. En este caso tenemos este punto de apoyo, acá existe una resistencia, que es todo el peso del cuerpo, que va hacia allá, y acá la fuerza muscular hacia arriba, y acá está la barra. Es este ejemplo. ¿Se entiende eso? En este caso, en lo que es la articulación de los huesos del cuello, que hacen que la cabeza se mantenga erguida, trabajan bajo este modelo, donde tenés un punto de apoyo, tenés un hueso, que es la base, tenés que es la resistencia, y acá la fuerza, ¿sí? Que hace que se mantenga la cabeza en su posición. ¿Se entiende esto? ¿Cómo los modelos se transforman en realidad? ¿Lo pueden visualizar? Bien. Ahora sí vamos a ver los tipos de palancas que existen. Ahí en su cuadrito sinóptico, donde dice palanca, se dividen en tres tipos de palancas. Y es según la disposición de estos elementos, de los tres elementos. Tenemos las palancas de primer género, llamadas también interapoyo, con sus siglas PAR. ¿Sí? PAR. ¿Qué significa la P? ¿Qué significará la P? ¿Qué significará la A? ¿Y qué significará la letra R? Potencia, apoyo y resistencia. Potencia, exactamente. Potencia, apoyo
y resistencia. ¿Sí? Perfecto. Par. Primer género se llama par y es interapoyo. Quiere decir que el apoyo es lo que está en el medio. ¿Está? Bueno, dibujémoslo en un modelo. Pongamos la barra. Si yo tengo acá la barra, ¿sí? Que es la segunda definición de palanca, es una barra. ¿Dónde va a estar el apoyo? ¿Dónde va a estar la potencia? ¿Dónde va a estar la resistencia? Perfecto. Es de primer género, es llamada interapoyo, por lo tanto la A está en el medio, la resistencia de un lado y la potencia del otro. ¿Sí? Así se dibuja una palanca, que lo van a dibujar lindo, de primer género. Esto es primer género. Bueno, perfecto. Veamos la de segundo género. ¿Cómo se denomina? Interresistencia. ¿Qué va a estar en el medio? La R de resistencia está en el medio. Perfecto, dibujémoslo. Hacemos una barra. En el medio va a estar la resistencia. Se llama PRA, las siglas. Por lo tanto, la A está en un extremo y la potencia en el otro extremo. Esto es una palanca de segundo género. ¿Estamos hasta ahí? O también llamada interresistencia. La de tercer género se denomina, si ya estuvo la A en el medio, si ya estuvo la R en el medio, ¿cuál quedará en el medio? La P. Por lo tanto es interpotencia. ¿Está? Lo dibujamos de nuevo. Una barra. Esto es facilísimo. La potencia en el medio. La A al comienzo, el apoyo acá y la resistencia al final. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió esto? ¿Cómo nos vamos a acordar? Así como lo hizo el profe. Dibujamos la barra y empezamos siempre por la más fácil. El apoyo en el medio, la resistencia al final y la potencia en un extremo. Seguimos. ¿Quién va en el medio ahora? La resistencia. Ponemos la resistencia en el medio, el apoyo al final y la potencia al comienzo. Esto es para de segundo género. Para tercer género, dibujamos la barra, ponemos en el medio la potencia ahora, porque ya estuvieron las otras dos en el medio. Ahora va la potencia en el medio, al final la resistencia y el comienzo el apoyo. ¿Sí? ¿Se entendió esto? APR. ¿Por qué APR? Y porque RPA no queda bien. Pero igual, RPA sería de tercer género. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Entendieron esto? Primero, segundo y tercer género. De acuerdo a dónde va cada parte. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, estos son los modelos físicos. Veámoslo en la realidad. En la realidad real. Vamos a verlo. Bien. Y acá tenemos lo que es la realidad. Estas son de primer género. ¿Alguien me puede decir por qué es de primer género? ¿O de primer grado? Por ejemplo, la balanza de fiel. Esto se llama balanza de fiel, ¿sí? Esto es una balanza romana. Las que son por ahí, si alguna vez compraron algún verdulero por la calle, que andan con los carros, tienen este tipo de balanzas. Que la enganchan con un ganchito, tiene una barrita, acá va un peso, de este lado van lo que vayamos a pesar, ¿sí? Esta es balanza de fiel, que es la representación de una balanza clásica, donde equiparamos los dos pesos y en el medio está el punto de apoyo.
Otro ejemplo es una pinza. La pinza de nuevo, tenemos la barra rígida. Esto es rígido. Un punto de apoyo, una resistencia y una fuerza o potencia. ¿Se entendió? ¿Lo pueden ver? Veamos ahora este ejemplo. El de la barra móvil. El de esto es una barrera para que no pasen los coches, por ejemplo, ahí en el peaje. De nuevo, el apoyo, la A, está en el medio. De un lado va este peso y de este lado va la barra, que es la fuerza o resistencia. ¿Sí? ¿Se ve por qué es de primer género? ¿Por qué es de primer género? Perfecto. Esto es A en el medio, peso, resistencia. ¿Sí? Primer género. Si yo les pregunto, y ahora que lo ven, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la otra manera de llamar a una palanca de primer género? ¿Inter qué? ¿Alguien me puede decir? Interapoyo. Interapoyo. ¿Sí? Está bastante fácil de acordarse, ahora que lo vemos. ¿Sí? Vayamos a otro ejemplo de la vida real. Las de segundo género. Bien, de nuevo, vamos a dibujar el modelo. Vemos una carretilla. Me dicen que esto es de segundo género. Bueno, hago mi barra. En la rueda, el punto fijo, punto de apoyo, está en un extremo. ¿Dónde está la carga? En la panza de la carretilla, está en el medio, también llamado R. Y de acá el hombrecito va a estirar y lo va a levantar. Está la fuerza. Esto es de segundo género. ¿Qué está en el medio? La Resistencia. resistencia. Y al extremo el apoyo. Por lo tanto, esto es PRA, también llamado Interresistencia. interresistencia. ¿Sí? Acá está el ejemplo. ¿Estamos hasta ahí? Fíjense este que no es tan evidente, el del bote, el remo. No sé si se ve. ¿Dónde está el punto de apoyo? ¿Dónde lo marca acá? El punto de apoyo está al final. No podría creer que está en el medio. Pero acá se ejerce la resistencia, porque en realidad esto se clava en el agua y mueve todo este conjunto hacia allá. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Veamos la cuchilla. ¿Conocen esta cuchilla para cortar papeles? Esta es otra clásica. Esto trabaja al contrario de la carretilla. Acá la fuerza va hacia arriba y la resistencia hacia abajo. ¿Sí? Acá la fuerza va así, la resistencia va así, que es el papel. Y acá está el punto de apoyo. ¿Se entiende eso? Yo no corto con la fuerza hacia arriba, sino con la fuerza hacia abajo. ¿Sí? Funciona exactamente al revés que esto. Pero son ejemplos de la vida real donde existen las palancas de segundo género. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Espérenme.
Ahí. Las de tercer grado, tercer género. ¿Por qué les cambio de nombre? Tercer género, tercer grado, también llamado ¿de qué tipo? Si me dicen las siglas. En las de primer género, ¿qué estaba en el medio? La de tercer género no es interpotencia. Esta es interpotencia, exactamente. En Sí. la de primer género era el apoyo, la del segundo era resistencia, Interresistencia. y esto es interpotencia, ¿sí? Es la caña de pescar, por ejemplo. ¿Sí? Ven la resistencia, la potencia, pero está apoyado en este extremo, está en la panza del pescador, ¿sí? Desde acá se estira. Acá está la fuerza, está la mano, ¿sí? ¿Se entiende eso? Fuerza o potencia. ¿Está? Más allá de que lo estudiemos en forma física, es importante que entiendan que esto tiene una correlación con la vida real. Esto es real, ¿sí? En el caso de las pinzas, este tipo de pinzas tipo histológicas, pueden ser pinzas para sacarse los pelitos, las de depilación. Las pinzas actúan de esta manera, ¿sí? Hacemos dos potencias. Acá está el punto de apoyo y acá está la resistencia. ¿Se entiende eso? La potencia está en el medio. Esto es APR, ¿sí? Tercer género. Les hago una preguntita. ¿Saben qué es esta F que está acá? ¿A alguien le suena esa F? No les va a sonar porque no la mencioné nunca. Esta F es el punto de apoyo. Esto está claro, ¿no es cierto? El punto de apoyo tiene otro nombre, se llama fulcro. Y lo van a ver mucho con este nombre. ¿Sí? Fulcro. Existen varias denominaciones en física. Nosotros, fíjense que las definiciones van con la A como punto de apoyo, pero también puede ir con la F, es fulcro, ¿sí? Recuerden esa palabra. Estamos hasta ahí. Si tienen esta filmina, anótenle fulcro, es igual a la letra A, es el punto de apoyo. ¿Tá? Me dijo Matías que todavía no les tomó pruebas de física, ¿puede ser? No, todavía no. Bien. Porque vi algunas preguntas donde les dice, el fulcro se encuentra en el medio de la potencia y de la resistencia en las palancas de segundo género, por ejemplo. Describa verdadero o falso, o indique si es verdadero o falso. Ya vi preguntas así. Es falso, exacto. Esa es una de primer género, ¿sí? ¿Estamos entonces? Yo creo que estará esperando a que demos más temas para recién tomar. Sí, seguramente. Igual vimos unos cuantos, ya hay bastante para hacer preguntas. Pero sigamos avanzando. Bien. Bueno, esto es lo que les decía. Las palancas en el organismo están representadas por los huesos o los segmentos óseos y por eso es importante y por eso la estamos estudiando. En las carreras, tanto en todas, van a ver los sistemas articulares, los sistemas musculares, son muy importantes en medicina, en anatomía animal, en kinesiología ni hablar, ¿sí? Todo el sistema osteomuscular, entonces, articulaciones, todo es sistema de fuerzas. Así que de fuerzas se van a acordar probablemente el resto de su carrera, ¿sí? Se van a acordar de estas clases. Y se van a acordar siempre que fuerza es igual a masa por aceleración. Así como se van a acordar siempre de los tipos de palancas que existen.
Y eso va a ser muy satisfactorio. Acá les sigue contando para qué sirve esto. Está claro, para movilizar o desplazar todos los objetos, para usar nuestra musculatura, nuestro sistema, necesitamos que se muevan a través de este sistema y a través de las palancas. ¿Sí? Bien. ¿Se animan a ver un tema más? Tenemos poleas, que es otro sistema que es particular y no es casual que hayamos visto palanca en primer lugar. ¿Qué es una polea? Bueno, vamos a ver de nuevo las definiciones físicas. Perdón por esa raya. La polea es un disco o rueda acanalada de diversos materiales por cuya garganta o canal pasa un elemento flexible, que puede ser una cuerda, un hilo, una cadena, etc. ¿Sí? Y lo que hacemos es esto, transmitir un movimiento o cambiar la dirección de una fuerza. ¿Se acuerdan que esto estaba dentro del cuadro sinóptico de máquinas? Teníamos máquinas, definición, tenemos simples y compuestas. Las simples se dividen en palanca, que lo acabamos de ver, polea y plano inclinado. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Ya vimos las palancas que existen de 3 géneros. Primero, segundo y tercer género. ¿Sí? Ahora vamos a ver la polea. ¿Está? Esta es la definición de polea. Lo pueden ver acá, en la filmina. Lo importante es que quiero que se queden con la idea de qué es una polea. Esperen, les voy a mostrar otra filmina que está algo más evidente en la polea. No, no la tengo acá. Bueno. ¿Qué es una polea? Sirve para transmitir la fuerza. ¿Estamos hasta ahí? Entonces vamos a dibujarlo así. Esto es el eje que está fijo. Vamos a llamarlo arbitrariamente con la letra A. Tomemos un segmento que vaya desde el punto A hasta este punto donde está la resistencia del balde. Y tomemos otro segmento que vaya desde el punto A hasta donde va la fuerza, que lo vamos a llamar con P. ¿Qué es esto? ¿Le suena a algún lado este dibujo? Sí, profe. Lo acabamos de ver. ¿Qué es esto? Esto es nada más y nada menos que una palanca. ¿Sí? Donde el brazo potencia y el brazo resistencia corresponden al diámetro de esta rueda o disco acanalado. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió esto? Como la máquina más simple que existió, que fue la palanca, la primera que utilizaron los seres humanos, se fue modificando en una máquina sigue siendo una máquina simple, pero es, de nuevo, es un descendiente de la palanca. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Entonces vemos la definición de polea, ya saben que es importante que sea exacto así, disco acanalado, el hilo flexible, y lo que hace es transmitir el movimiento o cambiar la dirección de la fuerza. Si yo quiero levantar lo que está acá en este extremo, lo tendría que estirar en esta dirección. Ahora bien, no tengo lugar, utilizo una polea y transmito la fuerza hacia otra dirección, hacia otra línea de acción. ¿Sí?
Lo puedo transmitir hacia allá, lo puedo transmitir hacia acá, lo puedo transmitir en la misma dirección en la que viene, colgándome acá, ¿sí? Que es lo más común. ¿Se entiende eso? ¿Por qué la definición de cambio de dirección? Cada vez me gusta rayar más con esta cosa. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, profesor. Muy bien. La polea, la vamos a definir la polea simple. La polea simple, entonces, una sola polea que está fija. ¿Y qué tiene de característico? Que no se gana fuerza, sino que únicamente se emplea para esto, para cambiar el sentido de la fuerza. ¿Está? Haciendo más cómodo el levantamiento de cargas al tirar hacia abajo en lugar de hacia arriba. ¿Dónde es importante esto? En esto. En esto es importante. ¿Sí? Para mover un cuerpo inmovilizado, una persona enferma, levantarle la pierna a un paciente es bastante complicado si no se tiene un sistema de poleas, son muy pesados. Mover los pacientes, generar, todos conocen el sistema de Pilates, lo habrán visto en múltiples lugares, ¿sí? Son todos sistemas de poleas, ¿sí? Esto se llama poleoterapia, que es para la movilización pasiva utilizando poleas. Esto se utiliza mucho en kinesiología. ¿Qué pasa? El músculo está atrofiado, el hueso no se encuentra en condiciones, pero la articulación siempre debe moverse. Acuérdense que la articulación es importantísima que se mueva, no importa cómo. Entonces hay que moverla. Lo hacen mediante un sistema de polea. Si vos le tenés que levantar la pierna al paciente o todo el torso con la fuerza del cuerpo de una persona, es bastante complicado. Entonces utilizamos sistemas de poleas, ¿está? Para redireccionar la fuerza que se utiliza, ¿sí? Volvemos a poleas. Entonces ahora la polea tiene una nueva dimensión, un nuevo sentido, no lo estamos viendo tan en el pizarrón tan físico, ¿sí? Ya nos estamos viendo tomando la fuerza, estirando una soguita con una polea y movilizando la pierna de un paciente, el tronco del paciente, tratando de acomodarlo. Es mediante un sistema de polea. Esto es una polea simple y nos sirve para cambiar el sentido de la fuerza. ¿Se entiende esto? Acá está la definición. Es para cambiar el sentido de la fuerza. Por lo tanto, la resistencia y la potencia son iguales. Nada más cambia el sentido. Pero la fuerza y las resistencias son iguales. Y tal cual lo habíamos visto, en forma lógica, una polea es una palanca de primer género. ¿Sí? Es una palanca de primer género. Acá en el medio está el fulcro. De este lado está la R o resistencia y acá se encuentra la potencia. ¿Se entendió eso? Bien. Existe otro tipo de poleas que se denominan poleas móviles. ¿Qué tiene de característico la móvil? Bueno, la móvil tiene de característico que ahora lo que vamos a hacer es que presenta dos movimientos. Uno es el de rotación alrededor de su eje, alrededor del fulcro, ¿sí?
Y no solo que existe el movimiento de rotación alrededor del eje, sino que hay un desplazamiento de este eje. Perdón, eso no es el fulcro. Este es el desplazamiento del eje. Existe el movimiento de rotación y existe un desplazamiento del eje. ¿Está? ¿Se entiende cómo funciona esto? Acá tenemos la potencia. Y acá vamos a tener dos resistencias. ¿Estamos hasta ahí? Por lo tanto, la potencia se encuentra repartida entre dos resistencias o entre dos fuerzas. Y podemos decir que la potencia es igual a la resistencia dividido 2. Y esto es muy importante porque produce un alivio, es una máquina que produce un alivio del trabajo. ¿Cuánto de alivio? Y exactamente la mitad. Si acá tengo 100 newton o 100 kilogramos fuerzas, en cada una de estas se ejerce una resistencia de la mitad, de 50. ¿Sí? Para eso funciona o para eso sirve una polea móvil. ¿Se entiende esto? La primer polea, que es la simple, nos sirve para cambiar o modificar la dirección de la fuerza. Pero ahora este tipo de polea móvil nos sirve para dividir la fuerza, para aliviar el trabajo. ¿Está? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Importante es acordarse este esquema y que alivia el trabajo. Eso quiero que se queden después. Lo que tienen que hacer es hacer el cuadro sinóptico, al lado de polea móvil le ponen cuál es la definición. ¿Cuál es la definición? Aliviar el trabajo, la potencia es igual a la resistencia dividido 2. Se divide al medio la fuerza que necesito aplicar. Y ahora, ¿qué pasa si yo a esta polea le agrego otra polea más acá? ¿Qué va a pasar con la fuerza que tengo que aplicar acá? ¿Va a ser mayor o menor? Menor. Va a ser menor. Porque voy a tener este sistema y voy a tener este otro sistema. Tengo dos sistemas de máquinas simples trabajando, ¿sí? Y a ese sistema se denomina parejo. Fíjense cómo es. Esta es otra definición, aparejo. ¿Sí? Tenemos palanca, polea, y ahora la combinación de poleas fijas y poleas móviles, ¿se entiende cómo es? Nos va a generar algo que se denomina aparejo. Esto está colgado. Desde acá va colgado el peso, perdón. Esto está fijo, y esto se mueve. Desde acá estiro la cuerdita. ¿Alguien vio alguna vez este tipo de aparejo para levantar los motores de los coches? Normalmente son cadenas y roldanas, ¿sí? Alguno que fue a algún taller mecánico habrá visto los aparejos. Una sola persona puede levantar el motor de un automóvil con este sistema. Esto es viejísimo, ¿sí? Te multiplica la fuerza. Y hay dos tipos de aparejos. Los aparejos potenciales y los aparejos factoriales. Todo definiciones que hay que acordárselas, las vemos, donde el aparejo potencial, perdón, quiero borrar esto, ahí. El aparejo potencial está formado por, de nuevo, por una polea fija y dos o más poleas móviles. Una fija y dos o más poleas móviles, desde la cual está
está aplicada la resistencia. En realidad la resistencia está acá y esta es la fuerza. ¿Sí? Acá estamos aplicando la fuerza. Acá estiramos el cordel que estiramos o la cadena. ¿Sí? Entonces, un aparejo potencial está formado por una fija, una polea fija y dos o más poleas móviles. Todo definiciones físicas, ¿sí? Y un aparejo factorial está formado por igual número de poleas fijas que de poleas móviles. Y es este tipo de esquema, este tipo de aparejo. ¿Está? ¿Se entiende esto? No reviste mayor complejidad, digamos. ¿Se entendió esto, chicos? Esto es importante. Bueno, les muestro algunos ejemplos. Ya lo vimos. Esto es importante en kinesiología. Esto es una jaula. Lo habíamos visto para hacer la polioterapia. Es la jaula de Rocher. Para mover el cuerpo de una persona que está inmovilizada. Sus músculos no pueden ejercer fuerza, se utilizan estos sistemas. Acá hay poleas elásticas, pero normalmente poleas, y con eso se pueden movilizar. Y eso se llama poleoterapia. ¿Está? En el sistema de Pilates. Esto es una poleoterapia. Las personas que necesitan mantener los miembros inmovilizados en una determinada posición también se utilizan poleas. ¿Sí? ¿Se entendió eso, chicos? Creo que quedó bastante claro cómo fuimos evolucionando de fuerza a sistema de fuerza y de ahí a máquinas, ¿sí? Y de las máquinas vimos la polea, la palanca y después la polea. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Acá hay una filmina para recordar lo que habíamos visto. Interapoyo, interresistencia, interpotencia. Lo que está en el medio, quiere decir. ¿Sí? El primer género, segundo y tercer género. Bien. ¿Qué más tenemos para ver? Estos son los recordatorios, son filminas para recordar. La palanca, brazo potencia, brazo resistencia. Y acá estos son los ejemplos que le había comentado, sobre todo para la gente de kinesio. Sí, habíamos visto, este es muy clásico, es un ejemplo muy clásico de una palanca de primer género, cómo trabaja, ¿sí? Acá está la articulación del axis y del atlas, están unidos a la base del cráneo y ejercen este tipo de palancas de primer género. Si no existieran estos músculos, la cabeza caería hacia adelante, ¿sí? Esta parte tiene mucho peso. El otro clásico es cómo trabaja el pie de las personas. Imagínense la fuerza y la potencia que se necesitan para pararse en punta de pies, generando este punto de apoyo, ¿sí? Donde este tendón tiene que vencer la resistencia de todo el cuerpo. No es lo mismo un futbolista de 70 kilos que un futbolista de 80 kilos. Si hacemos el cálculo, se van a dar cuenta de la diferencia que se genera en este tipo de palancas, ¿sí? Imagínense la fuerza que hace. Acá lo vemos con una distancia enorme, pero en realidad, si ustedes se miran sus propios pies, van a ver que esta distancia, este brazo de potencia, es bastante corto con respecto a lo que hay que movilizar. La fuerza que ejerce el tendón de Aquiles, que es el tendón que está acá, que une a los gemelos con el hueso del talón, ¿sí? Después van a ver el nombre del hueso del talón, tiene un nombre especial.
Y esta inserción también la van a ver 50 millones de veces, la van a ver, es especial. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Para qué estamos estudiando todo esto que parece tan aburrido, tan físico, tan modelo sacado de los libros? Todo esto tiene siempre un contrapunto real. ¿Sí? Y volvemos a recordar las primeras clases, donde vemos un universo que lo aislamos, le aplicamos un modelo para poder estudiarlo. ¿Sí? Esta palanca de tercer género es el ejemplo clásico. Esto es el músculo bíceps, ¿sí? Esto es el antebrazo, es el húmero, y el punto de apoyo es la articulación. ¿Sí? Esto es el cúbito del radio. Después ustedes van a ver bien a dónde se apoya. Y acá hay otro huesito al lado. Uno es el cúbito y este es el más chiquito del radio. ¿Sí? Esta es una palanca de tercer género, clásico de la anatomía. ¿Qué más tenemos para ver? Eso es lo que más me interesa que vean, ¿sí? Que esto sea real, que cuando estudiemos y hagamos el cuadro sinóptico y se transforme en una palanca y las partes y el fulcro, la potencia, la resistencia, esto es real, pues lo van a ver todo el tiempo. Y cuando vean la articulación de una persona, de un animalito, cuando estén trabajando en los huesos, se acuerden de que esto es realmente física pura, ¿sí? Bueno, chicos, hasta acá. Si tienen alguna duda, algo que les haya quedado que quiera que repitamos, igual ya saben que la clase que viene voy a volver a hacer un repasito rápido de lo que vimos. Lo van a volver a ver porque por repetición funciona mucho más fácil la memorización. Es más, creo que es el único método que hay. Repetir y memorizar y repetir y repetir y repetir. Esa es la mejor manera. ¿Tienen alguna preguntita? ¿Algo que quieran decir? Si no, creo que estamos, son ya casi las 4. No, profe, se entendió bien. Se entendió bien, ¿no? Sí, estuvo. Todavía no se está complicando. Se complica cuando hay más definiciones. Bueno, chicos, será hasta el lunes que viene entonces. Nos vemos, Chau, chicos. profe. Chau. Chao, profe.